hijo de cristiano también, ¿vale? Sí, mi padre se llama Segundo, su abuelo también y creo que también su bisabuelo. Entonces, gracias a Dios, ha tenido misericordia de mí. Y aunque soy el tercer hijo de Segundo y puedes hacer una broma, no hay problema, no tengo problemas en las bromas. Sí, tenemos iglesia en Ferrol, iglesia en Coruña. Bueno, Buenas Noticias tiene un movimiento así en la península sobre todo. También hay algo en Ibiza, pero bueno, aquí no ha llegado, ¿vale? Así que es una primicia y también es una bendición que compartamos lo que Dios está haciendo aquí, cómo Dios está moviendo en los jóvenes, en vosotros, en fin. Y sin más, simplemente tenía un sentir de empezar abriendo un poco para que realmente no pienses, decía el pastor Elías, que qué bueno cuando empiezan con fuerza los jóvenes, ¿no?, en predicar del Señor y tener experiencias con Dios, pero lo que estoy viendo ahora también muy de cerca es que lo importante es acabar la carrera. Entonces vengo con un triple aviso, ¿vale? Es muy bueno, como decía el pastor Elías, empezar con fuerza, pero en el camino, porque de eso vamos a hablar después, que puedes tener ciertos procesos, pero también es importante acabar bien. Amén. Entonces, aunque me veáis a lo mejor un poco loco estos días, que sepáis que esos límites los tengo bien marcados. Esos objetivos, vamos a llamarle, ¿vale? Así que me crié en la iglesia, o sea, no nací en la iglesia, nací en el hospital, como me imagino que la mayoría de ustedes, pero me crié teniendo compañeros de iglesia, trabajamos mucho en obra social también, entonces mis compañeros de iglesia eran las familias de la iglesia y compañeros de la obra social, amén. Así que había una riqueza muy interesante ahí, una mezcla también en los campamentos cuando íbamos. Pero en el instituto más o menos nunca tuve una necesidad existencial. Hoy me contaba su testimonio el pastor Elías y me quedaba, madre mía, ojalá pasara eso por toda España, a lo largo de la península, a lo largo de las islas, ¿verdad? Pero nunca tuve una necesidad existencial, mis necesidades estaban bien cubiertas. En España, por la gracia de Dios, hay bastante ayuda social hoy en día, y en esa época también. Soy del 92, aunque no lo parezca. No, es broma. Pero sí, soy del 92. Y simplemente llegó la época del instituto y yo creo que cada uno empieza a hacerse preguntas, ¿no? Y quiero enlazar esto con un pensamiento que quiero que pienses no solo en mí, pero quiero que pienses en tu historia personal también. Y quiero que a la vez, os voy a hacer trabajar mucho. Quiero que a la vez pienses en la historia de, vamos a pensar hoy en Canarias, España, vamos a pensar en España, el español de a pie, la gente que vive aquí también, claro que sí. Que pienses que es una triple dirección, ¿vale? No os lo voy a poner difícil, tranquilos. Y es, si hubiera que poner un título, es ¿cuánto poder hay en una resurrección? ¿Vale? Y en la palabra me voy a leer en Juan 11, del 1 al 44, estamos hablando de Lázaro, que es una historia que me encanta porque en cierta manera la pude vivir en cierta primera persona. Yo no tuve esos problemas existenciales, pero en la época del instituto, cuando las cosas empiezan a complicar un poquito en cuanto a amistades, en cuanto a elegir cosas para el Señor o no, tuve una pequeña crisis, pero me la callé. Y te voy a leer de la palabra porque creo que es importante enlazarlo. Juan 11, del 1 al 44, pero no te lo voy a leer entero, no quiero, hoy estamos a viernes, terminando la semana laboral, ¿verdad? Como conocemos el territorio español, ¿verdad? Y mañana vendremos con más fuerza. Hoy mi misión es levantar un poquito la fe, y trabajar, estamos en ello. Te leo yo, ¿vale? Versículo 1 y 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Lo primero es que esta historia no especifica qué enfermedad tenía Lázaro. Y así somos nosotros muchas veces. Se dice que Lázaro era amigo de Jesús, ¿verdad? Muchas veces nosotros, teniendo cercanía con Jesús, no le contamos cuando estamos enfermos. Y no estoy hablando solo físicamente, entiéndeme bien. Lo primero que necesitas, creo que entender,
y luego te contaré por qué mi testimonio es tan salvaje, es que tienes que identificar que tienes una enfermedad. Una enfermedad que tenemos todos, genérica, se llama pecado. Luego a través de ahí, al pasar por ahí, hay enfermedades más específicas. ¿Y cuántos saben que si vas al médico y no te diagnostican, no te pueden tratar? Pues es importante identificar, diagnosticar la enfermedad que tú tienes personalmente. Y yo no la supe identificar. ¿Y sabes qué? Otra cosa que me llama la atención de este texto es que esa enfermedad, Lázaro, siendo amigo de Jesús, no se la contó a Jesús. Entonces, cuando en una relación de amistad, recordar que esto no es una religión, esto es una relación, no se comunican ciertas cosas, hay problemas. De fondo. Pero me estáis entendiendo, creo. ¿Y sabes qué pasa? Que yo empecé a tener problemas, no muy grandes, pero me los callaba. Como buen gallego, como buen español. Vamos a generalizar. No nos gusta la vulnerabilidad, no nos gusta decir, oye, reconozco que me falta algo, que no estoy sabiendo afrontar esta situación con este compañero, con esta compañera, con el instituto, con el trabajo. Ponle el nombre que tú quieras. Y a veces nos vamos callando cosas. Y Lázaro, quizás, si era tan amigo de Jesús, a lo mejor podía haber identificado y haberle contado a Jesús cuál era la enfermedad, porque tuvieron que venir sus hermanas a buscar a Jesús. Te estoy hablando de una enfermedad que, como en este caso, en la palabra, llevó a una muerte. Es una enfermedad que si no tratamos, tú y yo, vamos a morir. Y hay que tomar soluciones, amén. Para eso estamos en estos lugares, para eso venimos al mejor lugar, ¿vale? Y te voy a intentar ayudar, con la ayuda del Señor, a que después de identificar qué enfermedad, qué debilidad, qué procesos en ti hay que tratar, vamos a leer el versículo 3 al 5, me acaban de volar las páginas por aquí, pero no pasa nada, aquí está. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lo segundo que tienes que entender es que hay un amor de Dios por tu vida y que no es diferente del amor de otras personas. Amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. Él te ama a ti personalmente. Y como tú no experimentes bien lo que es el amor de Dios, en un futuro va a haber problemas. Porque van a venir situaciones difíciles, porque la vida no es justa. Y no creo que yo venga aquí como un profeta a decirte que la vida no es justa, porque todos pasamos por injusticias, ¿verdad? Cuando la vida no sea tan justa, si no sabes que eres amado por Dios, vas a meterte en problemas. Tienes un problema, ¿no? De fondo. Y ¿sabes qué me llama la atención? Que Marta y María aquí vienen como también a clamar por, Señor, el que amas está enfermo. Y sabes que muchas veces el amor que nos pinta el mundo es un amor físico, es un amor temporal. Pero ¿sabes qué diferencia un amor temporal de un amor eterno? El clamor. Ellas vinieron a clamar por Lázaro. Y cuando tú quieres algo, o cuando estás buscando algo, mira, ahora lo podemos poner el ejemplo en los móviles. Si te pongo el número de medir cuántas horas llevas en el teléfono o en un trabajo, ¿es porque lo necesitas o es porque te gusta? ¿Verdad? Entonces, el anhelo y el clamor están unidos a veces al amor. Anhelo y clamor están unidos al amor. Me acaba de salir y parece que estoy haciendo aquí poesía y todo. Esto no estaba preparado, ¿eh? Puedo enseñar las notas. Pero es importante que tú experimentes el amor de Dios. Mira, cuando yo me aparté del Señor, no lo había dicho, ya lo traigo, y voy a ser vulnerable de primeras ya. 6 años me tiré fuera del Señor. 19 años, había alguien que tenía 19 años aquí, ¿no? El de amarillo, creo que tenías 19. Con tu edad me enteré que iba a ser papá con alguien de la iglesia, sin estar casado, sin estar nada de orden. Y fue para mí, ya estaba en una crisis anterior, pero no lo decía. Y esa fue la gota que me colmó el vaso. Era, Señor, el hijo del pastor, el hijo de... Si todos están haciendo lo mismo y esto me pasa a mí, ¿cuál es tu amor? Esa pregunta se lo hacía yo.
6 años me duró el enfado, porque no supe afrontar la enfermedad que yo tenía. No supe identificar, no supe afrontar con el amor de Dios. Y no supe perdonarme y no supe afrontar con el amor de Dios esa situación. Entonces estaba dando palos de ciego, y con perdón por la expresión, muchos años, casi 6 años en concreto. Me metí en trapicheos, me metí en sexo, drogas, rock and roll. No quiero especificar cosas pero tengo que decirlas porque son verdad. Me faltaba haber experienciado el amor de Dios. Me metí en cosas que no me tenía que haber metido, me endeudé, me robaron. No vivía con mis padres, por supuesto, porque no les quería, sabía lo que había y no quería involucrarlos en nada del que tuviera que ver, pero era un dolor no afrontado, ¿me estáis entendiendo? Era una enfermedad que no supe tratar con el amor correspondiente. Y seguí, bueno, el proceso de mi hijo fue difícil también, todo el tema de la custodia, te puedes imaginar, aquí en España. De hecho, vivo a día de hoy en la mitad del año en el sur, pues para estar como papá presente. Mi hijo ya, gracias a Dios, tiene 15 años, es un niño sano, guapo, versión mejorada, toda la herencia se la lleva él. A mí me tocó la parte fea, bueno, pues ya está, no pasa nada. El Señor me sigue amando, ¿no? Pero es importante que sepas que el amor de Dios es para ti hoy. Yo no lo supe y mi vida se estaba tambaleando y empecé a tomar decisiones a lo loco, pero el amor de Dios es para ti hoy. Tienes que identificar tu enfermedad. Tienes que saber que Dios te ama, experimentarlo. Mira lo que dice el versículo 6, y esto lo voy a acompañar. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús se queda en el lugar. A propósito, porque sabes que los judíos en aquel tiempo creían que una resurrección podía pasar hasta el 3er día. Y esto pasó en el 4. ¿Sabes qué estaba haciendo Jesús? Quitar la tradición religiosa de por medio. Dijo, voy a empezar a tirar un par de liturgias que hay por aquí, que miramos para otro lado con las liturgias, pero nosotros a veces también tenemos algunas. Te lo dice un hijo de pastor que ha nacido en la iglesia. No en la batería, no en el piano, pero en el hospital. Pero he nacido en la iglesia, ¿vale? ¿Y sabes qué pasa? Que más adelante, y me voy a adelantar un punto porque creo que es importante, en el versículo, mira cuántos versículos voy a saltar, en el 39, le dice el Señor, luego volvemos, pero es para unir esto de las tradiciones. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Sabes qué era esa piedra? Era un ritual que se tenía para el tema de cuando moría alguien, otra tradición. O sea, Jesús en este texto estaba tirando tradiciones. Y yo hoy te pregunto, ¿qué piedras tienes tú? ¿Qué puedes pensar de Jesús? ¿Qué límites te pones tú? No, es que, como ese versículo dice, no, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces necesitamos tirar tantas cosas que nos ha creado nuestro propio sistema de religión. Y sabes que una piedra, que me venía antes el pensamiento, una piedra pesa. Cuando estás haciendo algo, cuando estás sirviendo y el amor queda a un lado y las cosas empiezan a pesar mucho, posiblemente sea religión. Examinémonos. Yo estaba sirviendo a los ojos de mis padres, a los ojos de la iglesia, pero estaba cargado por dentro. Llámale en el instituto, el bullying, la chica que te gusta, situaciones de España que se viven en cualquier país, que no has sabido tratar con el Señor. Dios te ama, Dios le importan tus problemas. Mira, en esto del amor quiero contar algo que me da medio vergüenza, pero yo estaba endeudado de miles de euros. Y en el mundo, ¿sabéis la culturilla de estos accidentes de tráfico y tal? Bueno, tuvimos una especie de golpe, sencillito, nada grave. Pero mi compañero fue al hospital y yo dije, bueno, ya que va él, voy yo a ver si cae algo. Ese era mi corazón, vale, estoy confesando aquí. Madre mía, si viene el juzgado... No, es broma, es broma. No, pero era mi corazón. Dije, bueno, si cae algo, cae, ya que no estoy trabajando y tal. Mirad cómo son las cosas y empezamos fuerte, pastores, empezamos fuerte porque esto es... Cuando yo tengo una crisis, tengo una depresión, 3 meses sin dormir, difícil, vuelvo a casa de mis padres, 0 consumo, porque evidentemente respetaba las normas de las casas de mis padres. Y vuelvo al Señor
No es que vuelvo a ir a la iglesia, que no es lo mismo. Pero digo un día, después de 3 meses sin dormir, mira cómo peleé con el Señor. Que me encanta dormir, por cierto, si no, no tengo buen humor. Ese día digo, voy a ir a la iglesia a ver si mis padres se sienten mejor. Qué poca humildad. Estaba destrozado, estaba en depresión, estaba endeudado. O sea, qué orgullo hay en este precioso país, que es precioso, pero qué orgullo hay algunas veces. Y cuando vuelvo ese día a la iglesia, mi padre empieza a predicar. Y claro, yo de estas cosas por vergüenza no les podía haber contado nada a mis padres, ¿me entendéis? Si se lo contáis vosotros, allá vosotros. No, es broma, algo ya saben y gracias a Dios está sanado, ¿no? Pero agarró una predicación. Yo dije, este hombre cómo sabe todo lo que me está describiendo, por dentro, por fuera, por el intermedio, ¿cómo es esto? Y ahí entendí que Dios tiene un amor específico para cada uno de nosotros y que a Dios le importa nuestra vida personal y que la iglesia es el mejor sitio del mundo. Estés bien o estés mal. No voy a la iglesia, que estoy mal, me duele aquí. Mejor. Es al revés. Cuando más tienes que ir es cuando peor estás. Pero entendí una cosa, esto del accidente, que ya casi me voy y no me quiero ir. Ese accidente, hubo un abogado, se metió por el medio, bueno, estas cosas que se hacen normalmente, ¿vale? Y nos dijo, han reclamado a audiencia, no sé si sabéis tema de juzgados, pero eso mínimo en España es 1 año de espera, si todo va bien, ¿vale? Y yo tuve un pensamiento al volver al Señor, pues fui liberándome, el Espíritu Santo me estaba tocando, fui a algún retirillo, pero empecé a pensar, estaba en el paro, ¿vale? Ayuda 427 euros, no sé si os suena, si la hay aquí, pero en la península la hay, es una no contributiva. Estoy confesando mucho, pastores. Y digo, pues voy a diezmar. Me vino un pensamiento. Me dije, bueno, ya lo había hecho alguna vez de niño, sin ser consciente de la bendición, pero lo pensé. ¿Y sabes qué hice? Lo hice. 427 euros, 42 euros. El diezmo es el 10%. Pero quiero que te cuente. Y al día siguiente, después de decirnos que el accidente lo habían reclamado la otra compañía, me viene el abogado y me dice, tenéis el dinero en la cuenta. Y entendí que el amor de Dios hasta redenciona cosas que hemos hecho no muy legales. Pero la sangre de Cristo limpia, lava, sana. Y yo no era consciente, mi mente estaba metido en una mini religión. Y no te estoy diciendo que vayas a mañana un accidente, por favor. Te estoy contando mi experiencia personal para que veas cómo salí de un pozo que era bastante hondo, hermanos. Bastante hondo. Yo sé lo que es tener 2 intentos de no querer existir, de no querer vivir, de no querer levantarme, decir, ojalá mañana no me despierte. Y de ir incluso a un acantilado y decir, wow, para esto también hay que ser valiente. Y hoy estoy aquí porque creo en el poder de la resurrección de Cristo. Porque yo soy una resurrección. Porque sé lo que es no querer vivir. Y sé que muchos de mi edad y menores, incluso ya mayores, están en ese momento también. Y si tú estás aquí pensando que tu vida no tiene utilidad, que tu vida no tiene sentido, hoy vengo a romper eso yo. El Espíritu Santo no me habría traído de la otra esquina de la península. Y siento que lo tengo que compartir. 2 intentos. Y en esos 3 meses, por la gracia de Dios, que si hubiera hecho falta no pasaba nada, ni una pastilla de medicación. Y mi madre es psicóloga clínica, me puede llenar de lo que quiera, ¿vale? Ni una pastilla. Peleé, sudé, lloré, no dormía, pero Cristo me levantó. Y así como hizo con Lázaro, tuvo misericordia de mí. Es verdad que tuve que ordenar mis emociones, tuve que empezar a pensar, a lo mejor por mí mismo no quiero vivir, pero ¿y mis padres? ¿Cómo se van a quedar? Mis hermanas, mi hijo. Y empecé por ahí, se lo debo a ellos. Sí, es verdad que nuestras vidas no tenemos que mirar tanto para nosotros mismos. Nuestra vida es para otros, es para darnos a otros. Una vida sin servicio no tiene sentido. Y así empecé a entender otra manera de lo que había aprendido toda mi vida,
pero empecé a entender el corazón de Dios y empecé a entender que le importaban mis problemas y empecé a entender que hay gracia de Dios para tu vida hoy y que la va a haber mañana y que da igual lo que hayas hecho a lo largo de tu vida, que la sangre de Cristo te perdona. Y el mismo espíritu que empezó Kevin diciendo eso en la alabanza, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, puede estar en tu vida. Sin el Espíritu Santo, en esta temporada es muy difícil de convivir. Así que hablaremos estos días seguro. Mira, después de quitar esta piedra, no sé qué piedra tienes tú, pero me di cuenta que tenía muchas piedras que pesaban más que mi vida incluso. Y quise quitar esa tradición y volverme una relación con Jesús, a ser sincero con Jesús. Decirle, no puedo más, y cuando no puedo más te lo voy a decir. Y voy a tener una relación, porque una relación sin vulnerabilidades no es relación, es religión. Hay que atreverse a, hoy no estoy bien, no pasa nada, mañana lo estaré. No estoy yendo de súper victorioso, de ¿súper qué? Super Mario, el videojuego. ¿Entiendes? El Evangelio hay que ser real. Y una cosa y ahí te voy a romper otro mito. Mira el versículo 33 y 35 lo que dice. Te lo leo yo. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Te rompo un mito. Las emociones no son siempre malas. Jesús mismo, más adelante, creo que es el versículo 38, dice que se conmovió otra vez. Y tenemos que conmovernos por las personas, hermanos. Te lo digo desde el corazón. Yo tuve gracia de Dios para tener gente cerca que se conmovía por mi vida. Sí, vale, a lo mejor porque era el hijo del pastor. Sí, vale, pero no sabían lo que había en lo profundo. Y Dios me mandaba personas, y Dios me mandaba profecías, y Dios me mandaba amigos. Y me fui restituyendo, poco a poco. No fue algo milagroso, no aparecieron 3 o 4 ángeles, ya quisiera yo. Pero fue un proceso. Y fui sirviendo a la iglesia, y me fui a un retiro, y me fui a otro, y no sé qué, y fuimos sirviendo a la iglesia, día a día. Mi relación con el Señor, construyendo. Y llega el momento en el versículo 43 que Jesús llama a Lázaro. Está el terreno ya quitamos religión, ya identificaron la enfermedad. Y dice, Lázaro, sal fuera. ¿Y sabes qué es esto? Es que Dios te llama por nombre. Porque si no llamara a Lázaro por nombre, Jesús, saldrían todos los de los sepulcros. Eso siempre lo dice mi padre. Y de menudo problema iban a tener ahí. No sé cuántas resurrecciones a la vez, ¿verdad? Pero le dijo, Lázaro, sal fuera. Y hoy Jesús nos está llamando a cada uno de nosotros. Sea el área que sea tu propia vida que corre peligro. Lázaro, sal fuera. Lázaro, Kevin, Elías, Lázaro. Quien sea, el nombre que sea. Él te llama por nombre, Él te está llamando. Él puede resucitar cualquier área de tu vida. Escucha, hablo de todas. Hablo física, hablo anímica, emocional, hablo económica, hablo de todo, lo que es una vida. Y no hay que tenerle miedo a hablar de todas las cosas que involucran el Evangelio. Creo que hay una parte profética en este texto y lo vamos a terminar con él. Esta generación se parece mucho a esta de Lázaro. Si te pones a ver las cifras de salud mental en España, en fin, hay enfermedades, y no solo esa, hay enfermedades que si no se tratan, llevan a la muerte. Parece como que hasta que Jesús se está retardando demasiados días, ¿verdad? De venir y visitar el país, de ver conversiones. Pero déjame decirte una cosa, ya está viniendo. Estoy viendo campamentos, estoy viendo sitios donde Dios empieza iglesias, donde hay conversiones, donde hijos pródigos están volviendo. El otro día vi a 2 musulmanas recibir al Señor. Una ya había hecho la oración, pero la otra la hizo en directo. Primer día que venía. Una joven y una mayor. Dios está haciendo algo maravilloso en España. Dios está llamando a esta generación que parecía que estaba muerta, que heríamos ya y todo, ya han pasado demasiados días, pero
hubo unas generaciones anteriores, como Marta y María, que vinieron a decirle: Señor, este país está enfermo. Señor, este país necesita una resurrección. Señor, este país necesita que trates esa enfermedad que tiene. Y Jesús está viniendo. Y Jesús va a sanar. Y Jesús va a salvar. Y Jesús va a liberar. En el nombre de Jesús. Amén. Y mira, ¿por qué te cuento de Lázaro? Porque yo sé lo que era no tener esas ganas de vivir. ¿Cómo puede ser que con menos de 30 años no hubiera ganas de vivir en una vida? Pues porque la vida es la que es. Y sin Cristo, sin propósito, sin su sangre cada día, sin su misericordia, sin su amor, no tenemos hacia dónde mirar. Y cada vez se nota más, porque en el mundo hay gente que consigue todo, pero no tiene nada. Y estamos empezando a ver esas gotitas de cosas que van viniendo, este famoso, el otro, el no sé qué, que se están empezando a dar cuenta. Y nos dicen en las redes sociales: ¡ay, el crecimiento, el no sé qué, el no sé cuánto! No te preocupes, ocúpate de ti. Edifica tu vida, sigue congregándote, sigue sirviendo. Mira, a Lázaro le dijeron: quitarle las vendas. La gente que viene con enfermedades tiene que ser sanada, ataduras, lo que sea. Dale tiempo. Confía también en Dios para que trate tu vida. No tengas falta. Dios sí, es verdad, ¿eh? Yo creo en los milagros de ¡pum! Y fueron abiertos los ojos, los oídos, yo creo. Pero también creo en los procesos. Y también creo en la medicina, que viene de parte de Dios. Esto es un país maravilloso. Poder ir al médico gratuitamente, eso es increíble. Que le pregunten a nuestros hermanos en otros lugares. Entonces, bendice este país. Cree que va a ser visitado. Parece como que Jesús está retardando, pero está viniendo. Está viniendo. Cada vez se convierte más gente, que si por redes sociales, que si en la iglesia vino uno. Yo tengo 3 de mi época juvenil. Sigo siendo joven, pero bueno, parece como que estoy aquí hablando con 80 años. Pero tengo 3 ahora en la iglesia. 2 llegaron solos. Yo no les prediqué en la vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que donde tú pasas, donde tú te crías, tú llevas la presencia de Dios. Y eso, aunque tú no prediques, aunque tú no le cites Juan 3:16, tu presencia allí ya marca el terreno. Y ellos no se dan cuenta, pero un día van a empezar: ¿por qué me siento mejor cuando estoy contigo? ¿No os habrán dicho eso ya muchas veces? Qué casualidad. Y dices tú: pero si hoy tengo el peor día de mi vida. Claro, porque no depende de ti. Le pones límites, te pones tradiciones, te pones religión. No he hecho el ayuno, no he hecho no sé qué, la ofrenda, no sé qué. Deja religión. Tiene que fluir del amor. Es verdad que hay que disciplinarse en muchas áreas, pero tiene que fluir del amor. Si no filtras con el corazón del amor de Dios, es muy difícil entender muchas cosas. Y te lo dice un chaval de 34 años que apenas está empezando. Ya dije la edad, me cachis en la mano. Bueno, y mira, vamos a leer y termino. Juan 12, del 9 al 11, mira cómo sigue esta historia de Lázaro. O sea, ha resucitado, o sea, hay un revuelo que no veas, pero mira qué bonito. Mira qué propósito tenía el Señor. Te lo leo yo. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. El llamado de Lázaro es para ti y es para mí. Pero te digo una cosa: si no experimentas el poder de la resurrección, la religión no te va a sostener. Cuando vengan las curvas de la vida, que vienen, y algunas vienen grandes, y no soy profeta, vienen grandes. Pero si tú tienes el experimento, la experiencia del poder de la resurrección de Jesús, de sentirte vivo, de la vida de Dios en ti, la plenitud de Dios, eso cambia todo. Porque tiene propósito, porque levantas la mirada. ¿Sabes qué nos pasa muchas veces? Que siempre estamos mirando nuestros problemas personales y no me siento así, no me siento así. Hemos hablado antes de las emociones y quiero soltar una bombita pequeña. Cuando lo emocional no acompañe o sientas que hay un desorden emocional, mira primero que no haya un desorden espiritual. ¿Vale? Y lo digo con todo el amor del mundo, con el corazón en un puño. Porque no te digo que todo sea, pero puede ser. Es bueno revisarse.
No, pastor, estoy ahí. Revisa que cuando hay una desestabilización emocional, no haya primero una desestabilización espiritual. ¿Se entiende? Y mira, este llamado de Lázaro es para ti y para mí. Y otro truco, otro tip. Cuando estés envuelto en estas sensaciones de días que dices, tú estoy cargado, levanta la mirada. Levanta la mirada alrededor. Disponte a servir a los demás. Si tú eres capaz de levantar la mirada de tus problemas, de tu enfermedad, de tu proceso personal, de solo tu familia, te aseguro que cuando ves el problema del de al lado, el peso de la piedra baja. La piedra se puede remover. Porque en la vida de Dios, te voy a contar cómo empecé, y hoy vamos a orar por sanidad, siento que podemos orar por sanidades. Te voy a empezar a contar, es muy simpático, demasiados testimonios, pastor, esto es cómo empecé yo en el mundo de la sanidad. Pero la sanidad es una de las características de la naturaleza de Dios, ya está. No es la más importante, pero es clave, ¿no? Y me acuerdo que estaba en un retiro en Portugal y alguien me dijo, yo tenía una hernia discal diagnosticada en el L5, L4, L5, abajo del todo. Y me viene un sueco, bueno, sueco, irlandés, no sé exactamente, pero por ahí. Y me viene y me dice, oye, ¿tú grabas discos de música? Y yo, en mi vida, estuve en la alabanza tocando la batería, ya está. O sea, de pequeño. Y en ese momento no estaba. Y yo le digo, ¿pero este qué dice de unos discos de música? ¡Ay! Y se me vino a la mente el disco de la hernia. Dije yo, bueno, será la traducción del idioma ahí, le quise dar... no, sí, no, música no, music no, tal, no sé qué va. Y me dice, ¿tienes algo con los discos entonces? Y yo, sí, bueno, una hernia discal, tal, vamos a orar. Y te reconozco, mi hernia, mi hermana mayor, para mi vergüenza, ya me había pinchado en el culo calmantes. O sea, cuando llegas a ese punto, créeme que ya es humillante de por sí porque es dolorosa. Pero cuando ya tu hermana mayor tiene que pincharte porque es enfermera, porque no se calma el dolor, la cosa está grave, ¿vale? Incluso me había mirado un neurocirujano para operar, bueno, hago corta la historia. Y yo tenía algo de dolor. Y cuando oró, el dolor casi se quedó un poquito de nada. Y yo dije, ¡guau! Había, bueno, los típicos vídeos de YouTube de un cáncer, no sé qué. Y yo estaba ahí muy tocado por el Señor, ¿no? Cuando te entregas al amor del Señor, vienen muchas cosas, entre ellos los dones, ¿no? Y se me quedó un pequeño dolor. Y el tío empezó allí a saltar, ¡guau! ¡Gloria a Dios! No sé qué tal. Y yo, este piensa que vamos a grabar un CD de música o algo, punto. Pero no. Y me acuerdo que me dice al día siguiente, oye, ¿quieres contar tu testimonio? Y yo, es que me queda un pequeñito dolor. Y eso no te lo conté porque el idioma es difícil. Tú mira cómo son los pensamientos, ¿no? Y bueno, con esto digo, bueno, Señor, ya me perdonaste por mentir en el mundo, muchísimo malo será que no me perdones ahora. Y me suben allí, no era muy grande, eran unos 150, 200, bueno. Y dice el hermano, bueno, que tenemos un testimonio, tenía un dolor, tal, por una hernia, no sé qué, tal. Me están traduciendo a portugués, ¿vale? ¿Entiende? Y yo estaba ahí, sí, pero estaba con el pensamiento, estás mintiendo un poquito, te duele un poquito. Y yo así de los nervios. Estaba recién vuelto al Señor, no tenía tablas, estaba ahí, bueno. Se juntaban un par de cosas, ¿no? La regeneración de las neuronas, todas estas cosas. Y de repente digo, bueno, sí, me pasó esto y tal, y estoy casi 100%, rápido. Y dice, bueno, pues ahora, dice el tío, ahora vas a orar por todos los dolores de espalda. Digo yo, este tío, ¿para qué le dije nada? Prefería mentirle a él y no mentirle al Señor. Y bueno, en esto que dicen, bueno, ¿cuántos tienen aquí problemas de espalda? Y yo digo, madre mía, 43 personas levantaron la mano. Me vino un temor del Señor, un temor santo, y me dijo, y ahora va a orar Marcos. Y yo así. Pero ¿sabes qué te digo? Oré, Señor, sánalos. No tenía tablas, no tenía versículos, venía del mundo. Y dice, ¿y ahora cuántos han notado mejoría en su cuerpo? La divina adivinanza, todos. Y de repente el pizquito de dolor que me quedaba aquí hizo plop.
y no hay síntomas de hernia discal, para la gloria de Dios hoy. Y esas 43 personas, no sé cómo fue su diagnóstico, pero yo supe el mío. Y entendí que cuando Dios te da algo, no es solo para ti. Entonces, cuando estés en momentos malos, acuérdate de mirar la mirada, levantar la mirada a tu alrededor. Sirve a los demás, disponte. Sí, me duele esto, pero voy a hacer un esfuerzo. Sí, no estoy bien anímicamente, pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué te puedo ayudar? Vente a comer un día a casa, vente a tomar un café. Levanta la mirada. Y mucha ansiedad de la que hay en España, de mi generación, hablo de mi generación para abajo, así que los que seáis para arriba no os sintáis señalados, se arreglaría así. Muchas veces levantando la mirada, intentando estar cerca de las personas. Porque cuando Dios da algo, normalmente mira a ti, sí, porque Dios es un Dios específico, pero mira más allá. Yo recibí mi sanidad, pero esos 40 también se llevaron algo. ¿Amén? ¿Se entendió? Y mira, termino con esto. Muchos creyeron por el milagro de Lázaro. El poder de la resurrección lo necesitamos experienciar todos los días. Todos los días. Ojalá toque un día de ver resucitar muertos. Claro que sí. Pero el poder de la resurrección de Cristo, mira, lo que nos diferencia de cualquier religión, de cualquier historia raras que hay por ahí, que ahora las hay, es que nosotros tenemos una tumba vacía. Que nuestro Dios, mal representado muchas veces, está mal representado en una cruz clavado. Es que no está ahí. Es que Él está aquí, entre su pueblo. Es que Él está en tu casa, cuando te arrodillas, cuando le buscas de un corazón sincero, cuando le presentas tus problemas, cuando le presentas tus proyectos. Él está ahí escuchando. Y hemos perdido esa conciencia, nos hemos quedado con la escultura, que es muy bonita, todo se ha dicho, pero no es la práctica real. Y tenemos que cambiar y formatear nuestra mente, como dice Romanos, ¿no? Y mira, no sé si alguien me puede echar una mano aquí con un poco de guitarra, está bien, y si no, ponemos un paz y ya está, no pasa nada. Yo creo que muchos en España van a venir al Señor porque van a ver personas que antes estaban de una manera y ahora van a estar de otra, que antes tenían una familia rota y ahora la tienen de otra manera, que antes golpeaban y ahora no golpean, que antes andaban con la cabeza agachada y ahora la pueden levantar gracias a Jesús, que antes tenían cierta enfermedad y ahora no la tienen, que antes estaban arruinados porque no sabían gestionarse bien económicamente, pero ahora se saben gestionar, porque Jesús ayuda a todas las áreas de tu vida. Si eres un discípulo de Jesús, tienes derecho a todas esas cosas. No lo limites. No nos limitemos a este barrio. No nos limitemos a esta zona. No sé por qué creo que siento como otro espacio. No sé si hay otro espacio en el lugar, pero veo como otro parque también. No sé exactamente dónde puede ser, pero hablaremos de eso estos días. Mira, el versículo 40 y termino. Ahora de verdad. Parezco ya de verdad, ¿eh? Ya, papá, menuda herencia me dejaste. No, eso no. No, pero hay cositas importantes que hay que citar, ¿no? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mira, no es sentir, es ver. Cuando tú ves a un muerto resucitado, bueno, me decía un pastor que estuvo a punto de morir hace un par de años, me decía, el médico me dijo que me despidiera de mi familia. Y vino mi familia alrededor y nos pusimos a orar, como una despedida, fuerte, ¿eh? Pastor, no joven, pero 50 años aproximado. Y dice que vino una presencia de Dios a la habitación del hospital impresionante. Y dijo, creo que nuestros devocionales, que nuestras prácticas de buscar a Dios nos entrenan para un momento así. Ese pastor está vivo a día de hoy por la gracia de Dios. Ha tenido un milagrazo después de un fallo colectivo del cuerpo, no me acuerdo cómo se llama, multiorgánico. Y yo me quedé diciendo, wow, qué interesante. En el momento de casi irse, experimentó la gloria de Dios. Pero es que en este versículo nos dice algo que nos tiene que guiar en este tiempo. Necesitamos ver la gloria de Dios, no sentir. Se puede sentir, claro que sí, pero estamos en un tiempo que para ver Lázaro resucitados necesitamos ver la gloria de Dios. Mira, un pastor mexicano me acuerdo que decía cómo lleva a sus jóvenes a evangelizar por la calle. Es un poco loco, ¿vale? Pero sabiendo el contexto y todo eso, pero
los jóvenes decían, salen a la calle y le dicen, ¿crees en Dios? Y le dicen, no. Y mírate las manos. Y le empezaba a brotar aceite y cosas brillantes de las manos. Y le decía a la persona, vente a la iglesia el domingo. Y le digo, jolín, pues qué taller de evangelización más bueno. Qué barbaridad, claro. Si empezamos a ver la gloria de Dios a esos niveles y la gente acaba viniendo a la iglesia, que no quiere decir que vayamos detrás de eso, pero dice la palabra en Marcos que al que cree, estas señales le seguirán. No al que es X, Y o Z. ¿Sabes la diferencia en este tiempo? Que es el tiempo del cuerpo de Cristo. Es el tiempo de la iglesia. No tienen que caer toda la carga sobre los pastores o sobre el liderazgo, no. Lázaro, ¿qué era? Un amigo de Jesús. Ese es el mayor título. Un hijo de Dios que sabía ser amigo de Jesús. Y yo quiero ser eso. Yo, si el día de mañana tengo que ser algo, que sea sobre todo hijo de Dios, amigo de Jesús. Y ese es un llamado para todos nosotros hoy. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Yo creo que entramos en una temporada nueva en España, en la que muchos van a ver esas familias cambiadas, esos niños, esas personas con ansiedad, esas situaciones que parece que para el hombre son imposibles. Mira, hay un versículo aquí que dice, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Y sabes qué? Que Jesús fue de los pocos que cumplía su palabra súper rápido. Dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y Lázaro resucitó. Se lo demostró en la cara. Y a veces tenemos que ser humildes y tenemos que ser sinceros. Nos falta esa fe, nos falta esa demostración. Así que hoy, ¿qué te parece si nos revisamos para que estos días también el Señor pueda identificar si hay algo en nosotros que tenemos que tratar, si hay algo de enfermedad específica? Todos sabemos que la general es el pecado y tal. Si no has experimentado ese poder de resurrección y o estás cargando con cierta religión porque pesa, necesitas experimentar el poder de la resurrección. Necesitas el amor de Dios. Siento muy fuerte el nombre de Débora o Dalia o Delia, algo así con la D, no sé si está aquí presente. Pero si está, luego hablaremos. Delia, Dalia, Débora, no sé, es un nombre con D y parecido. Pero también